firmé la demanda de divorcio. Era una imagen que llevaba varias semanas rondándome la cabeza. Carla, acorralada contra la pared del teatro municipal, con Pablo delante de ella. El juez me preguntó si estaba de acuerdo y solo pude asentir con la cabeza. Me llamo Luis Fernández, aunque en el trabajo muchos me llaman Oliver Cifuentes por mi apellido y porque empecé a firmar así en los proyectos. Vivo en un barrio normal de una ciudad mediana de España, nada especial. Una vida típica y ordenada. El primer cambio fue casi absurdo. Carla empezó a organizar eventos extraños en el centro cultural. Conferencias, exposiciones, microteatros. Le pregunté qué era eso y me respondió que era algo informal, que la gente del centro cultural se apuntaba y Pablo lo organizaba todo sobre la marcha. En 2 semanas pasó de una velada a la semana a 3. Siempre era lo mismo. Carla se esmeraba demasiado para un evento supuestamente pequeño. Una noche volví tarde de la administración porque se nos había estropeado el servidor. Entré en el portal y me fijé en el tablón de anuncios. Allí había un cartel del ayuntamiento con los eventos culturales de ese trimestre. Horarios, ciclos, conferencias. Ni rastro de las cosas a las que, según Carla, había ido. Saqué el móvil y le envié un mensaje preguntándole a qué hora pensaba volver. 20 minutos después me respondió que ya estaba terminando y que luego me llamaría. Otra noche, casi al final de la semana. Dijo que Pablo la había invitado a tomar algo después de la función. El sábado siguiente me pidió el coche. Dijo que tenían que ir a montar el escenario en un pueblo vecino. Me enseñó un mensaje en el móvil en el que el grupo cultural hablaba de cables, focos y otras cosas. Ese mismo día, mientras recogía ropa del dormitorio, vi en la mesilla de Carla un folleto del centro cultural. Lo abrí con las manos frías. En la parte de atrás salía una foto de Pablo. Coordinador cultural, licenciado en no sé qué, amante del teatro contemporáneo. Lo habían puesto en grande, con sonrisa segura y camisa remangada. Noté un sudor frío en la espalda. Cerré el folleto de golpe y lo volví a dejar en su sitio. Me senté en la cama, respirando cada vez más rápido. Esa noche, antes de dormir, Carla me dijo que al lunes siguiente tenía una reunión tarde en el Teatro Municipal por un ciclo nuevo. Mientras me lo contaba, no dejaba de mirar la pantalla del móvil boca abajo encima de la mesilla. Sentí un cosquilleo en las manos, ganas de coger ese móvil y estamparlo contra la pared. En vez de eso, apagué la luz sin despedirme y me quedé mirando al techo, con los ojos abiertos en la oscuridad, pensando que algo se nos iba de las manos y que no tenía ni idea de hasta dónde. El lunes de la famosa reunión yo estaba reventado. Había sido fin de trimestre en la gestoría y me dolía la cabeza desde la mañana. Llegué a casa antes que Carla, calenté una pizza barata y me quedé en el sofá con la tele de fondo. Notaba el zumbido constante del cansancio detrás de los ojos. Sobre las 9 miré el reloj varias veces. Le había escrito a Carla y no respondía. Ese silencio hizo que se me acelerara el corazón sin motivo claro. En el portal de casa tenemos un portero automático con cámara que se conecta a una aplicación en el móvil. Lo instalamos hace un año, cuando empezaron a robar en trasteros del barrio. Yo lo uso sobre todo cuando me llaman para paquetes y estoy dentro. Esa noche sonó el timbre mientras estaba en el baño. Cuando salí ya no sonaba. Cogí el móvil y vi la notificación del video del portal. Noté una pequeña punzada de curiosidad mezclada con mala espina. Abrí el video sin pensar mucho, apoyado en la encimera de la cocina. Primero se veía la calle de siempre, un coche que pasaba, una señora mayor con carrito. De repente apareció Carla en la esquina del encuadre. Llevaba el mismo abrigo beige con el que había salido, pero debajo se le veía un vestido granate. A su lado iba Pablo con una mochila al hombro. Yo acerqué el móvil tanto a la cara que casi me pegué la pantalla a la nariz.
En el video se les ve detenerse justo delante del portal. Carla mira hacia un lado, como comprobando si hay alguien. Pablo se inclina hacia ella. Ella no se aparta. Él le pone una mano en la cintura y la besa. No es un pico rápido, es un beso de estos que alargan un segundo de más. Yo sentí cómo se me aflojaban las piernas. Me tuve que apoyar con la mano libre en la nevera para no caerme al suelo. El pulgar me temblaba sobre la pantalla. Cuando el beso termina, Carla le da otro más corto en la mejilla y entra sola al portal. Pablo se queda fuera mirando cómo se cierra la puerta. El video acaba ahí. Lo volví a poner. Otra vez. Y otra. Cada vez que sus bocas se juntaban, notaba un latigazo en el estómago. No pensé en palabras, no había frases en mi cabeza. Solo tenía una sensación intensa en el pecho y las sienes martilleando. Bajé el móvil y respiré hondo, pero el aire entraba a trompicones. En vez de abrir la puerta y esperarla en el pasillo como un loco, entré en automático. Me fui directo al escritorio, encendí el portátil y conecté el móvil con un cable. Tenía los dedos torpes y fríos, me costó atinar en el puerto USB. Copié el archivo del video al ordenador y luego a una memoria externa que tenía por ahí. Mientras veía avanzar la barrita de progreso, escuchaba mis propios latidos en los oídos. Guardé el pendrive en un cajón del salón, debajo de unos manuales viejos. Justo cuando cerré el cajón escuché la llave girando en la puerta. Me quedé quieto en medio del pasillo, con la mandíbula apretada. Carla entró, dejó las llaves en el cuenco y se soltó el pelo. Dijo que estaba muerta de cansancio por la reunión. Yo noté cómo se me subía una ola de calor al cuello. Me acerqué lo justo para olerle. Tenía mezcla de colonia de Pablo, que ya reconocía de verlo en los actos, y algo a vino blanco. Le pregunté con voz plana cómo había ido todo. Carla respondió que bien, que se había alargado porque habían tenido que rehacer el calendario de actividades. Hablaba mirando su abrigo, no a mí. Me di cuenta de que me estaba clavando las uñas en las palmas de las manos sin darme cuenta. Le pregunté si Pablo también estaba en la reunión. Ella dio un respingo mínimo y contestó que sí, claro, que era el coordinador. En mi cabeza se formó de golpe la imagen del beso en la puerta y tuve que tragar saliva 2 veces para que no me saliera la voz rota. Esa noche Carla se durmió rápido. Yo me quedé sentado a los pies de la cama, con el móvil en la mano y la pantalla apagada, sintiendo el peso del teléfono como si fuera de piedra. A mitad de la madrugada me levanté y fui al salón. Abrí el cajón y toqué el pendrive con la yema de los dedos, como comprobando que seguía ahí. Un sudor frío me corría por la espalda aunque el piso estaba templado. En vez de dormir, abrí la agenda del Centro Cultural en la web del ayuntamiento. Busqué el nombre de Pablo y me salieron varias referencias. En todas aparecía como responsable de un ciclo nuevo de teatro emergente. En una esquina, casi escondido, vi que había un evento anunciado para el viernes siguiente en el Teatro Municipal. Representación de una obra, coloquio posterior y copa para el equipo. El corazón se me aceleró de nuevo. Sin pensarlo demasiado, me vi a mí mismo ya allí, sentado en la fila de atrás, mirando. Cerré el portátil de golpe. Sabía que si quería ver toda la verdad, el viernes tenía que estar en ese teatro. Llegó el viernes y todo el día se me hizo cuesta arriba. En la gestoría se acumulaban expedientes sobre la mesa, pero yo solo veía el teatro en mi cabeza. A media mañana me sorprendí firmando unos papeles en el sitio equivocado. Mi jefe me miró con el ceño fruncido y me preguntó si me pasaba algo. Sentí el calor en la cara y respondí que era solo cansancio. En realidad, lo que tenía era una bola en el estómago que no bajaba ni con café. Le dije a Carla por la mañana que me quedaría hasta tarde porque teníamos cierre de trimestre. Ella pareció aliviada.
Contestó que justo ese día tenían función con coloquio, que llegarían tarde a casa, que no me esperara. Mientras hablaba se tocaba la cadena del cuello sin parar. Yo asentí sin hacer muchas preguntas y me guardé la mentira en el bolsillo como una piedra. Esa sensación de jugar una partida clandestina me hizo apretar tanto los dientes que terminé con dolor de mandíbula. A las 9:45 estaba ya frente al teatro municipal. No entré por la puerta principal. Rodeé el edificio y busqué la zona de carga y descarga. Un técnico salía a fumar y le sostuve la puerta con naturalidad como si fuera uno más. Dentro olía a madera vieja y a polvo de telón. Caminé pegado a la pared, con los hombros tensos, hasta ver la luz lateral que salía hacia el escenario. Desde ahí se escuchaban las voces de los actores. La función estaba terminando. Me escondí en un lateral entre cajas y un perchero con trajes. Desde allí podía ver un trozo del escenario por una rendija. Carla estaba sentada en primera fila, girada hacia arriba, mirando a un actor que hablaba en el coloquio. A su lado estaba Pablo, inclinado hacia ella, murmurándole algo al oído. Cada vez que él se acercaba, ella sonreía de una forma que yo no le veía desde hacía tiempo. Sentí un pinchazo claro en el pecho, como si alguien me apretara con un dedo fuerte. Cuando terminó el coloquio, la gente se levantó para ir a tomar algo en el vestíbulo. Carla y Pablo desaparecieron entre el público. Yo avancé por el pasillo lateral, siguiendo la señal de camerinos. Me movía rápido, pero con cuidado, con la respiración entrecortada. Al llegar a la zona de bastidores, escuché risas apagadas detrás de un panel negro. Pegué la espalda a la pared y me asomé por una esquina. Allí estaban. Pablo con las manos en la cintura de Carla, pegándola contra un trozo de escenografía. Ella tenía las manos en su pecho. No era un abrazo inocente de felicitación. Sus cuerpos estaban tan pegados que apenas había espacio entre ellos. Cuando él bajó una mano hacia la parte baja de su espalda, noté cómo se me tensaban todos los músculos. Me llevé instintivamente la mano a la boca para no soltar un ruido. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera salir. No sé cuánto tiempo estuve mirando. A mí se me hizo eterno. Cuando él empezó a besarle el cuello, di un paso atrás sin querer y pisé un cable. Se movió una luz, hubo un crujido. Los dos se separaron de golpe y miraron hacia mi lado. Yo me pegué más a la pared y contuve el aire. Sentía el sudor frío resbalando por la espalda. Después de unos segundos de silencio, Pablo soltó una risa nerviosa y comentó algo sobre los técnicos y los cables. Se relajaron y volvieron a arreglarse la ropa. Salí de allí como si el suelo quemara. Crucé un pasillo, otro, y acabé en la calle por una salida de emergencia. El aire de la noche me dio en la cara, pero no me calmó. Caminé sin rumbo un rato, con las manos cerradas y los hombros encogidos. No pensaba en escenas dramáticas, solo en el video del Portal y en lo que acababa de ver. Era suficiente. Tenía el cuerpo cargado como cuando estás a punto de estallar pero todavía no sabes por dónde. Llegué a casa antes que ella y me senté en la mesa de la cocina, sin encender la tele. Miraba el mantel como si ahí estuviera la respuesta a algo. Cuando escuché la puerta, noté que se me aceleraba la respiración. Carla entró con el abrigo en la mano, sonrió con gesto cansado y dijo que al final se había alargado más de lo previsto. Yo le hice un gesto para que se sentara frente a mí. Ella me miró extrañada y se acomodó en la silla. Le dije que quería hablar de Pablo. Al escuchar el nombre, Carla se quedó rígida. Me preguntó qué ocurría. Respondí que sabía que se habían besado en el Portal y que los había visto esa misma noche detrás del escenario. Mientras lo decía, sentía la lengua pesada, pero las palabras salían igual, como si alguien las empujara desde dentro. Ella abrió la boca varias veces sin que saliera sonido, luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Carla murmuró que no era lo que parecía,
que estaba confusa, que con Pablo solo había habido algo reciente y que no significaba nada. Noté cómo se me tensaba el cuello. Saqué el móvil y le enseñé el video del portal. Aguanté sin mirar su cara hasta que terminó. Cuando levanté la vista, tenía las manos en la boca y la mirada perdida en la pantalla apagada. Dijo que no sabía que la cámara grababa tan cerca, que había sido un error, que quería sentirse viva. Le pregunté desde cuándo. No lo adorné. Desde cuando pasa algo con él. Ella se quedó un rato callada, mirando el salero que había en la mesa. Contestó que desde hacía casi un mes. Que la primera vez había sido en un almacén del teatro durante un ensayo, que empezó con una conversación y acabó como no debía. Mientras lo contaba, yo sentía como si el aire del piso se hiciera más denso. Me costaba inspirar. Ella añadió que lo del backstage esa noche no era la primera ni la segunda. La última frase me cayó encima como un ladrillo. No monté ninguna escena de película. Solo me levanté, empujé la silla hacia atrás y caminé hasta el salón. Notaba las piernas un poco flojas, como si hubiera subido muchas escaleras. Carla vino detrás, llorando. Dijo que me quería, que no quería perder lo que teníamos, que con Pablo solo se había dejado llevar. Yo me giré, la miré a los ojos y le dije que en ese momento lo único que sabía era que todo lo que habíamos construido se tambaleaba. Y que no estaba seguro de poder sostenerlo. Al día siguiente me desperté antes de que sonara el despertador. Carla estaba en el borde de la cama, mirando al suelo. Tenía los ojos hinchados. Durante la noche casi no habíamos hablado. Yo me limité a darle la espalda y a fijar la vista en la pared. Al incorporarme, sentí un peso extraño en el pecho, pero también una especie de calma fría. Como cuando decides por fin arreglar un tablón suelto que llevas meses esquivando. Mientras ella se duchaba, bajé al salón y abrí el cajón del mueble donde guardaba el pendrive. Lo cogí con 2 dedos, como si fuera algo delicado. Luego encendí el ordenador y revisé otra vez la carpeta con el video y algunas capturas que había hecho del portero automático. Me fijé en la hora, en la fecha, en los gestos de los dos. Cada detalle me servía para ordenar la historia en mi cabeza. Notaba un hormigueo de nervios en las manos, pero también una claridad nueva. En la gestoría, entre declaración y declaración, aproveché para imprimir algunas imágenes. No hice teatro. Seleccioné 3 capturas claras donde se les veía besándose en el portal. También imprimí el correo del ayuntamiento donde anunciaban el ciclo de teatro con Pablo como coordinador y Carla como parte del equipo. Guardé todo en una carpeta neutra, de esas de color gris. Mientras lo metía en la mochila, sentí un leve temblor en las rodillas. No era miedo, era la conciencia de que lo que venía después ya no tenía marcha atrás. Esa misma tarde pedí cita con un abogado que me había recomendado un cliente. En la sala de espera, jugaba con las llaves en el bolsillo para que no se me notara el temblor en los dedos. Le conté la historia sin adornos. Él escuchó en silencio, revisó la documentación y me explicó las opciones. Me habló de separación, de divorcio, de protección del alquiler, de cuentas conjuntas. Yo asentía con la frente arrugada, memorizando lo importante. Al final firmé una hoja para iniciar el proceso. Sentí una especie de vacío en el estómago, pero también una extraña sensación de estar poniendo cada cosa en su sitio. El siguiente paso fue el trabajo de Carla. No quería montar un espectáculo, pero tampoco pensaba dejar pasar que Pablo siguiera tan tranquilo utilizando su posición para aliarse con quien le diera la gana dentro del mismo programa donde trabajaba mi mujer. Redacté un correo formal a la concejal de Cultura. Nada de insultos, solo hechos. Contaba lo ocurrido, adjuntaba las capturas del video delante del portal y explicaba que se trataba de una relación entre un coordinador y una trabajadora de su área, que estaba afectando a mi matrimonio y que se desarrollaba en contexto laboral.
Antes de darle a enviar, respiré hondo. Me sudaban las sienes y notaba un cosquilleo en la nuca. Pulsé el botón con decisión. Al segundo me entró esa mezcla de vértigo y alivio, como cuando tiras algo importante a la basura. Cerré el portátil y me fui a la cocina a beber agua. El vaso me temblaba un poco en la mano. En mi cabeza imaginaba la reunión que tendrían con Pablo, la cara que pondría cuando le enseñaran las imágenes. En casa empecé también mi pequeña revolución silenciosa. Hasta entonces me encargaba yo de muchas cosas sin pensarlo. Facturas, compras, arreglos. Esa semana cambié la domiciliación de mi nómina a una cuenta nueva solo a mi nombre. Avisé a la compañía de luz y de internet para separar los pagos. No grité, no hice escenas. Simplemente iba informando a Carla de cada movimiento con frases cortas. Ella se quedaba mirándome con gesto perdido, como si no terminara de comprender el alcance de esos cambios. Una tarde, mientras doblaba ropa en el dormitorio, sonó su móvil encima de la cama. La pantalla se encendió con el nombre de Pablo. Carla lo miró, cogió el teléfono y lo dejó sonar hasta que se cortó. Sus dedos apretaban tanto el dispositivo que se le ponían los nudillos blancos. Yo, desde la puerta, observé la escena en silencio. Ella notó mi presencia y apartó la mirada. Dijo que lo iban a apartar del proyecto, que le habían llamado de recursos humanos, que sospechaba de mí. Le respondí que cada uno afrontaba las consecuencias de sus actos. Ella me señaló con la mano y dijo que estaba destrozando la carrera de una persona por despecho. Noté un latigazo de rabia en el pecho, pero hablé con voz baja. Le recordé que el que decidió mezclar cama y trabajo en el mismo edificio fue Pablo, que ella se había dejado arrastrar y que yo simplemente estaba protegiendo lo que podía de mi vida. Mientras lo decía, sentía la mandíbula rígida y los hombros firmes. Al día siguiente, Carla llegó a casa con los ojos rojos. Tiró el bolso sobre el sofá y se quedó de pie en medio del salón. Dijo que habían suspendido a Pablo de sus funciones de coordinador cultural de forma temporal mientras investigaban. Añadió que la concejal le había hecho preguntas sobre la relación entre ellos. Yo noté un escalofrío en la espalda al imaginar esa conversación. Carla me miró con una mezcla de reproche y miedo. Dijo que ahora todo el mundo en la Casa de Cultura hablaba del tema. En vez de pedir perdón, me acusó de haberla humillado públicamente. Esa frase me hizo apretar los puños. Le dije que ella se había encargado sola cuando decidió dejarse besar en el portal donde vivimos todos los vecinos. Que todo lo que yo había hecho era poner un espejo delante de lo que ya estaba pasando. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez no se acercó a abrazarme. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el pasillo, sintiendo un cansancio extremo en las piernas, como si hubiera corrido una maratón sin moverme del piso. Esa noche cenamos en silencio. El sonido de los cubiertos contra los platos se hacía más fuerte de lo normal. A mitad de cena, Carla dejó la comida y dijo que no podía seguir así, que teníamos que hablar en serio sobre nosotros. Noté que se me encogía el estómago, pero asentí. Le respondí que al día siguiente, sin prisa, nos sentaríamos en la mesa de la cocina y pondríamos todas las cartas. Ella asintió también, con la mirada perdida. El resto de la noche, el piso estuvo lleno de un silencio tenso que se podía casi tocar. A la mañana siguiente preparé café sin poner música, cosa rara en mí. El ruido de la cafetera fue como un metrónomo marcando un momento que llevaba tiempo esquivando. Puse 2 tazas en la mesa de la cocina, me senté y esperé. Carla apareció con chándal y el pelo recogido en un moño descuidado. Tenía la mirada cansada. Se sentó frente a mí sin tocar la taza. Yo me sujeté las rodillas con las manos para que no se me notara el temblor. Le dije que necesitaba saber qué quería hacer ella. No lo adorné con frases largas.
Le recordé que en menos de un mes habíamos pasado de una rutina casi aburrida a un terremoto que nos había dejado sin suelo. Mientras hablaba, notaba un nudo en la garganta que me obligaba a hacer pequeñas pausas para tragar. Carla respiró hondo, miró sus manos y dijo que estaba perdida, que una parte de ella quería volver atrás y otra no sabía si podía renunciar a lo que sentía cuando estaba con Pablo. Escuchar eso fue como recibir otro golpe, más suave pero constante. No exploté. Simplemente apoyé la espalda en la silla y miré el azulejo de la pared. Le dije que yo no iba a compartir. Que no me veía viviendo con la idea de que mi mujer deseaba a otro. Mientras lo decía, noté que las palabras salían despacio, pero firmes. Carla negó con la cabeza, casi en un gesto infantil. Comentó que cuando empezó todo con Pablo se sintió vista de una forma que hacía tiempo que no sentía, que cada mensaje suyo le daba un chute de energía. Le pregunté si sentía algo parecido por mí todavía. El silencio que hizo antes de responder fue peor que cualquier palabra. Al final dijo que me quería, pero que no sabía si era el mismo tipo de querer. En ese momento, me quedé mirando la taza de café, que ya se había quedado fría, y se me cerró algo en el pecho. No era un drama de película, era la sensación física de que una puerta se estaba cerrando lentamente delante de mí. Le conté que ya había iniciado el proceso de divorcio con el abogado. Lo dije sin teatro, pero al pronunciar esa palabra noté cómo se me aflojaban los hombros, como si llevara días sujetando un peso y por fin lo soltara. Carla se tapó la boca con la mano. Me preguntó si no había otra opción. Respondí que podríamos hablar de separación, de tiempo, de 1000 fórmulas, pero que lo que había pasado en tan poco tiempo me había roto algo por dentro que yo no sabía si se podía pegar. Ella entonces soltó una nueva pieza que me descolocó del todo. Dijo que desde hacía más de un año se sentía desconectada de mí, que no me lo había dicho porque no quería preocuparme mientras yo estaba agobiado con el trabajo. Contó que veía mi cara cansada al llegar a casa, mi forma de tirarme en el sofá con el portátil, y que poco a poco dejó de contarme cosas. Al escuchar eso, noté una mezcla rara de culpa y rabia. No era una excusa para aliarse con otro, pero era un espejo incómodo sobre mi papel en todo esto. Respiré hondo y apoyé los codos en la mesa. Le dije que habría agradecido 1000 veces más que me soltara esa bomba hace un año, antes de que apareciera Pablo, que tener que descubrirlo todo a base de cámaras y bastidores. Carla empezó a llorar sin ruido. Se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano, casi molesta consigo misma. Me miró fijamente y dijo que si yo le pedía que cortara con Pablo y fuéramos a terapia, lo haría. Esa frase me atravesó porque por un momento vi un pequeño camino distinto. Me quedé unos segundos en silencio. Sentía las manos heladas y la frente caliente. Intenté imaginarme dentro de 6 meses, en esa misma cocina, fingiendo que no había visto lo que vi, confiando en que ella no volviera a escribirle. Lo intenté de verdad. Pero cada vez que cerraba los ojos se me aparecía la escena del backstage, el video del portal, la carpeta gris en la mochila. Abrí los ojos y supe que no podía engañarme tanto. Le dije que no podía construir una vida nueva sobre una sospecha constante. Que la idea de mirar su móvil a escondidas o de vigilar sus horarios me producía rechazo. Que prefería separar caminos ahora, con dolor claro, que arrastrar una desconfianza pegajosa durante años. Mientras hablaba, sentí que la voz me temblaba en alguna palabra, pero no se rompió. Carla apoyó la frente en la mesa y se quedó así, inmóvil, durante casi un minuto. Al levantar la cabeza, dijo que entonces lo mejor sería que uno de los dos se fuera del piso cuanto antes. Ese fue otro pequeño golpe seco. Le propuse que, como el contrato del alquiler estaba a mi nombre, sería más práctico que me quedara yo al menos hasta que terminara el año, y que ella podía irse una temporada con su hermana, que vivía a 10 minutos.
Ella negó con la cabeza y dijo que no soportaría pasar todos los días por delante del portal donde todo había estallado. Que prefería buscar algo rápido, aunque fuera una habitación en un piso compartido. Esa decisión subió la tensión un punto más. Yo sentí un pinchazo de orgullo herido, como si su prisa por irse confirmara algo que yo no quería verbalizar. Le respondí que hiciera lo que quisiera, pero que antes teníamos que hablar de la cuenta común, de los muebles y de las 4 cosas que habíamos ido comprando juntos. Mientras enumeraba, casi como un contable, notaba un nudo en el estómago. No era por las cosas, era por la imagen de nosotros dos repartiéndonos la vida como si fueran cucharas y sillas. Terminamos la conversación con una especie de pacto frío. En una semana ella tendría que decidir dónde ir. Yo me encargaría de hablar con el abogado y de ir adelantando papeles. Nos levantamos de la mesa casi a la vez. En vez de abrazarnos o decirnos algo emotivo, cada uno se fue a una habitación distinta. Mientras cerraba la puerta del salón detrás de mí, sentí claramente que aquella había sido nuestra última conversación como pareja, aunque todavía quedaran temas por resolver. La semana siguiente fue extraña, como vivir en un decorado que estaban desmontando a nuestro alrededor. Carla empezó a meter ropa en bolsas de basura grandes, esas negras, y cajas de cartón que pedía en el súper. El sonido del celo pegándose a las solapas llenaba el piso durante la tarde. Yo pasaba horas delante del portátil revisando contratos, cambiando domicilios, cancelando algún recibo que teníamos duplicado. Cada clic era una pequeña despedida silenciosa. El jueves por la tarde vino su hermana con un coche cargado de mantas y cacharros. Entre las dos hicieron viajes al portal, subiendo y bajando, mientras yo me quedaba en la puerta del piso sujetando la hoja para que no se cerrara. No hubo gritos ni escenas. Carla evitaba cruzar la mirada conmigo más de lo necesario. Cuando entraba en el salón a por algún marco de fotos, yo notaba como el pecho se me apretaba un poco más. Me fijaba en los huecos que iban quedando en la estantería, en las marcas más claras en la pared donde antes había un cuadro. Pablo desapareció del mapa al menos para mí. Su nombre dejó de salir en las conversaciones. Un compañero de Carla que también conocía de vista me escribió un mensaje corto para decirme que el coordinador cultural estaba de baja y que probablemente no renovaría el contrato. Leí ese texto sentado en el sofá, con las piernas separadas y los codos sobre las rodillas. No sentí satisfacción heroica. Solo una especie de cansancio agrio, como después de haber empujado algo muy pesado durante demasiado tiempo. El día que Carla se fue definitivamente, el piso olía a lejía y a cartón. Ella se puso una mochila al hombro y cogió una maleta mediana con ruedas. Se paró en el recibidor, miró alrededor como quien revisa si se olvida algo. Yo me apoyé en el marco de la puerta con las manos dentro de los bolsillos para que no se me notara el impulso de hacer cualquier gesto raro. Nos miramos unos segundos. Ella dijo con voz baja que lo sentía, que no había querido llegar a esto. Yo noté cómo se me humedecían los ojos, pero mantuve la mirada. Le respondí que tampoco yo había querido estar donde estábamos. Que cada uno había ido poniendo ladrillos en este muro, algunos más grandes que otros. En vez de alargarlo, le deseé que encontrara lo que buscaba, lo que fuera que sintiera que le faltaba. Ella sintió, se giró y salió por la puerta. Escuché la rueda de la maleta por el rellano, los pasos alejándose, el ascensor bajando. Cuando el silencio volvió, me di cuenta de que estaba apretando tanto los dientes que me dolía la cabeza. Los primeros días solo había huecos. Hueco en su lado del armario, hueco en el sofá, hueco en la mesa de la cocina. Me sorprendía a mí mismo poniendo 2 tazas en la encimera por rutina y guardando una después, con un gesto torpe. Dormía mal, despertándome con la imagen del beso en el portal o del backstage pero sin la carga eléctrica del principio. Era más bien un cansancio pesado que se me quedaba pegado a los hombros al levantarme. Poco a poco,
empecé a llenar esos huecos con cosas muy sencillas. Quedé a tomar café con un par de amigos a los que llevaba meses diciendo que no. Pasé un domingo entero con mi hermana y mis sobrinos en el parque, empujando columpios y comiendo bocatas fríos. Recuperé la costumbre de ir a correr por la mañana temprano, aunque los primeros días las piernas se me quedaban duras enseguida. Esas pequeñas rutinas no arreglaban nada, pero me daban una especie de estructura para no quedarme en el sofá mirando un punto fijo. El proceso legal siguió su curso. Firmamos papeles en la notaría con una frialdad educada. En una sala blanca, Carla y yo nos sentamos frente a una mesa mientras el funcionario leía los datos sin levantar la vista. Yo escuchaba mis apellidos junto a los suyos y pensaba en la primera vez que los vi juntos en una invitación de boda. La diferencia era que ahora, en vez de sentir mariposas en el estómago, sentía una especie de vacío tranquilo. Como si por fin las piezas encajaran en una forma dolorosa pero ordenada. De Pablo supe poco más. Me contaron que se había marchado a otra ciudad a probar suerte en una compañía de teatro independiente. A veces imaginaba su cara al abrir el correo de la concejal con las imágenes adjuntas. No voy a mentir. Hay una parte de mí que se alegra de que no le saliera gratis. No porque disfrute de su caída, sino porque esa consecuencia pone un poco de peso en una balanza que durante semanas solo caía de mi lado. Ahora, mientras te cuento todo esto, estoy sentado en el mismo sofá donde vi por primera vez el video del Portal. La diferencia es que hoy la casa está más vacía y yo, aunque siga teniendo cicatrices frescas, no tengo el mismo nudo en la garganta. Si pienso en Carla, no me quemo por dentro como al principio. Me vienen imágenes buenos y malos recuerdos mezclados, como una película mal montada. A ratos siento añoranza, a ratos alivio de no estar viviendo en aquella tensión constante. No voy a decirte que he aprendido grandes lecciones sobre la vida. Solo sé que la próxima vez que note señales raras, no las guardaré en un cajón esperando que se arreglen solas. Y que si algún día vuelvo a compartir piso con alguien, no quiero que la confianza sea una palabra bonita, quiero que se noten las pequeñas cosas de cada día. En cómo se coge el móvil, en cómo se responde a una pregunta incómoda, en cómo se habla de las dudas cuando todavía no han explotado. De momento, mi plan es sencillo. Seguir trabajando, ir poniendo orden en los papeles, acostumbrarme a comer solo sin que la silla de enfrente me mire vacía, y, poco a poco, dejar de repasar cada escena de este último mes como si hubiera algo que pudiera cambiar en ellas. No puedo. Lo único que puedo mover ahora son mis próximos pasos. Y aunque los dé despacio y con las piernas todavía temblando, al menos sé que los doy en la dirección que he elegido yo.